Zona de entrevistas. 1:35 PM. Bueno, ya les había adelantado y ya está con nosotros y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en Zona 3 a Luis Carlos Ugalde. Él, profesor de Ciencia Política, investigador, ustedes ya lo saben, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ha escrito libros, también tiene publicaciones y hoy, está con nosotros para presentarnos su última publicación, Por una democracia eficaz, radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012. Luis Carlos Ugalde, bienvenido. Muchas gracias, Gaby, por invitarme a platicar con tu auditorio. Un gusto saludarlo y sobre todo, primero el título, ¿por qué una democracia eficaz y no eficiente? Porque la democracia no puede medirse en términos de costo-beneficio, sino en términos de resultados. Hay muchos insumos para producir empleo, seguridad, justicia. La gente quiere la democracia no porque haya democracia, quiere la democracia porque piensa que con democracia habrá más justicia, más pluralidad, más libertades. Y el libro se llama Por una democracia eficaz porque en México, Gaby, hay un problema de frustración con los resultados de nuestra muy joven democracia. Hace 12 años, muchos de los que nos escuchan recordarán, otros los jóvenes no tanto, hace 12 años cuando se da la primera alternancia en la presidencia de la República, la gente estaba muy emocionada. Pensaban que esta idea de que sacar al PRI de Los Pinos era la ruta mágica, como una llave para entrar al paraíso. Y muy pronto nos dimos cuenta que eso no era cierto, que no es un asunto de personas, ni de voluntades, ni de colores. Todos los partidos en México han gobernado en la presidencia y en los gobiernos de los estados, pero tenemos los mismos problemas que hace 15 años. Antes de decir cuáles son estos, Gaby, quiero reiterar que México me parece que es mejor país que hace 30 años. Hay más libertades, se ha expandido la clase media, persiste la pobreza aguda, pero se ha reducido en las partes más agudas. Los mexicanos hoy son más felices, las encuestas te dicen que los mexicanos son más felices, pero tenemos problemas graves de corrupción. Yo diría que incluso México es un país más corrupto que hace 10 o 15 años. Los niveles de impunidad son elevadísimos, más del 90% de los delitos quedan impunes. Tenemos un problema de una cultura clientelista en todos lados, en los maestros, en Michoacán, en el campo, en las ciudades, los taxistas ambulantes. En este país, si no eres una clientela organizada, vales poco. Y cuarto, los mexicanos en general, hay que decirlo con claridad, tienen poca estima por la legalidad. No es un principio importante. La ley está para cumplirse cuando conviene, se aplica de manera selectiva, se puede negociar. Y mientras la democracia mexicana no tenga un sólido piso de derecho y de ley, vamos a estar tambaleándonos. Por eso nuestra democracia tiene que ser eficaz y ese es el título del libro. Sobre todo porque, ¿cómo entrar en esos cambios? En esos cambios que usted propone en este libro, se da por hecho que está bien, ¿no? Pero usted lo menciona como una democracia endeble. Yo lo primero que advierto en mi libro Por una democracia eficaz es que debemos de hacer apuestas voluntaristas o personales. Si recordamos la campaña del año pasado, todo era una cuestión, este va a salvar a México, este lo va a perjudicar. En 2000 el argumento fue el PRI fuera de Los Pinos para entrar al paraíso. Hoy en 2012 recordaremos que muchos decían, si el PRI regresa a Los Pinos va a ser el regreso al pasado corrupto. Bueno, yo digo en el libro, no se puede regresar a algo que nunca se ha ido, porque el problema no es de personas ni de partidos, es un problema estructural. Tenemos una democracia clientelista y todos los partidos practican el clientelismo. Todos los partidos han sido proclives a la corrupción, y no solamente los partidos, Gaby, los empresarios en México, incluso muchos grupos sociales son parte de este problema, y los ciudadanos en general son proclives a la corrupción a pequeña escala. Tercero, tenemos un problema de impunidad, muy grave en todos los ámbitos de la vida, en el sector privado, incluso en la iglesia. Recordemos el caso de Marcial Maciel, hace varios años, donde la iglesia protegió a uno de sus integrantes. Esto no es un asunto solo de políticos. Entonces mi asunto es, si queremos tener un gobierno que dé mejores resultados y una democracia más eficaz, tenemos que cambiar estas estructuras que son históricas. Sistemáticas, problemas sistemáticos, como usted lo menciona. El clientelismo existe en México desde la colonia. Los mexicanos tienen poca estima por la legalidad en los últimos 200 años. Bueno, Benito Juárez hace 150 años decía que había que construir un país de leyes. No lo hemos logrado. Y estamos fascinados por construir nuevas leyes y nuevas constituciones, pero no se aplican. El principio fundamental es aplicar de manera pareja las leyes, sean cuales sean, aún imperfectas como son, pero en México seguimos siendo rehenes de aplicar la ley de manera selectiva, y ese es una de nuestras mayores tragedias. Pero
Pero ¿cómo entonces? Suenan interesantes las propuestas. ¿Por qué? Porque estamos hablando ante estos problemas sistemáticos que son y se presentan conforme al momento que estamos viviendo. Y un claro ejemplo es rendición de cuentas, usted lo acaba de mencionar, el tema de impunidad, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con las deudas de los estados y de los municipios. Bueno, te voy a dar 2 o 3 ideas de la coyuntura para que se entienda. Mira, en el mes de diciembre, en el presupuesto se aprobó un rescate a algunos gobiernos estatales y locales que debían el impuesto sobre la renta, no lo habían enterado. Y entonces el gobierno dijo, ok, te lo perdono, algunos. Eso es un pésimo precedente. Yo entiendo que muchos gobiernos locales en México tienen problemas graves fiscales, aquí en Jalisco está ocurriendo, pero uno de los principios fundamentales de cualquier organización es que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Y si yo soy deudor individual y de repente llegan a salvarme, o si yo soy un gobierno y llega un rescate bancario, nunca voy a aprender a ser mayor de edad y asumir las consecuencias de mis actos. Y esto ocurre en todos lados. El sector privado mexicano, los empresarios, en los años 90 fueron salvados de la debacle. Y esto en cualquier país del mundo, esto no genera responsabilidad. Para que la democracia funcione bien, requiere responsabilidad. Otro ejemplo es el Congreso. En Jalisco, en el país, en los estados. Nuestros legisladores en general no responden por sus actos. ¿Por qué? Porque no hay carreras parlamentarias, porque no hay una vigilancia oportuna y por lo tanto en México en general los políticos son impunes porque no pagan las consecuencias de lo que hacen o de lo que no hacen. Y los medios de comunicación que ayudan a darle seguimiento en ocasiones están más ocupados en el escándalo del día que en darle un seguimiento constante a los actos y decisiones. Entonces, romper la impunidad y la rendición de cuentas requiere que cada quien asuma las consecuencias de lo que hace o no hace, pero eso ocurre de manera esporádica. Y 2, en el libro Por una democracia eficaz que vengo a presentar a Guadalajara, yo digo una cosa que no es novedosa, pero es la más importante. Si queremos que nuestra democracia funcione bien, antes de aprobar nuevas leyes, que qué bueno que se esté haciendo a través del Pacto por México, tenemos que someternos todos al imperio de la ley. ¡Todos! Ayer, por cierto, hubo una decisión muy controvertida del caso de Florence Cassé y quisiera comentar esto. Esta es una típica decisión dilema entre legalidad y justicia. Y la gente está enojada, muchos están enojados porque piensan que la francesa era culpable y la sacaron por presión política, algunos dicen por una interpretación legaloide. A mí me parece, y lo digo con todo respeto a las víctimas, porque yo creo que están sufriendo mucho, porque se sienten desamparadas, pero la única forma de proteger sobre todo a los pobres y a los débiles de México, a la gente que no tiene acceso a la justicia, detenerla y de no ser violentada, es que se aplique la ley pareja para todos. Sea una francesa, sea un indígena, sea un empresario. Y lo que pasó en este caso, como ha pasado en muchos casos en México, es que la policía, el Ministerio Público detiene a alguien, le inventa pruebas, lo tortura. Y aquí lo que pasó es, imaginemos que Florence Cassé es culpable. Yo no lo sé, imaginemos que es culpable. El hecho es que la policía y el Ministerio Público violaron sus derechos, inventaron una aprehensión en la televisión, no siguieron la legalidad apropiada y al final la acusaron. La señal que está mandando la Suprema Corte es, no se vale en este país inventar, violar la ley. Puede o no ser culpable, eso no importa en este momento, lo importante es que para llegar a la justicia necesitas seguir la ley. Y lo que pasa es que con los indígenas en este país muchas veces se ha violentado sus derechos, se les inventan cargos, se les tortura. ¿Y cuántas personas en las cárceles mexicanas hay que son culpables porque se les inventaron cargos? Entonces, esta decisión de ayer es el claro típico problema de una democracia en donde la ley no importa mucho y se violenta la ley. Es una lástima que si la francesa es culpable haya salido, sí lo es. Pero me parece que la señal hacia el futuro es buena para México porque a la policía y al Ministerio Público se le dice, si en el futuro tú inventas una prueba, tú torturas y lo detecto, te voy a castigar y además esta persona sale libre. Por eso creo que es una cosa difícil de entender, difícil de explicar. Y de aceptar. Y de aceptar, pero la única justicia perdurable y sostenible es aquella que se obtiene por medio de la ley. Aquella que se obtiene por medio de tortura o por medio de negociación es una justicia pasajera, creo yo.